Los pensionistas están en guerra. El pasado lunes tenía lugar la primera concentración en Euskadi por unas pensiones dignas que organizaba Duintasuna Elkartea. Lo hacía frente al Ayuntamiento de Donostia. Arratsaldeon, muy buenas tardes. No es la única concentración que va a tener lugar en el País Vasco. También mañana, día 22, en Rentería y en Irún habrá concentraciones. La de Rentería será a las 11 de la mañana, organizada por Duintasuna Elkartea, y la de Irún será a las 12 del mediodía en la Plaza San Juan, también frente al Ayuntamiento. Hoy hablaremos con dos componentes de Duintasuna Elkartea, pero antes hablamos con el economista Roberto Centeno. Él es experto en este asunto de las pensiones. Y Roberto, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Lo primero que te quiero preguntar es la que se les avecina a los actuales pensionistas y a los futuros pensionistas, porque en el año 2019 va a entrar en vigor una nueva ley que va a cambiar completamente el sistema de pensiones de España. Sí, vamos a ver. Esto se refiere a la aplicación de una ley que aprobó el PP en el año 2013, que se titula más o menos Ley de Sostenibilidad de las Pensiones. Y tal como está definida, por primera vez, sin que sirva de precedente, el nombre de la ley corresponde a la realidad, porque de la manera que ahora les explicaré que está hecha esta ley, las pensiones son total y absolutamente sostenibles. ¿Cómo está hecha esta ley? Pues mire, a partir del 1 de enero del año 2019, las nuevas cohortes de jubilados, que serán aproximadamente unos 350, entre 350 y 380.000 jubilados más cada año, a estas personas ya no les corresponde la situación actual, que por otra parte la van a recortar también, pero eso es otra historia. A estas gentes lo que les van a dar es, se calcula lo que hay, y en función de lo que haya y de la esperanza de vida de cada una de las personas, es como se calcula la pensión. Entonces, como he dicho al principio, efectivamente es una ley de sostenibilidad, porque si solo se reparte lo que hay en función de la esperanza de vida, pues evidentemente las pensiones son sostenibles in eternum, aunque le toque €1 a cada uno. La ministra ha mentido diciendo, y como es habitual en ella, por otra parte, la ministra, quiero decir, la responsable de empleo, que ha dicho que no sabe cómo van a quedar las pensiones, lo cual es rotundamente falso, porque ha sido precisamente su ministerio quien ha definido las fórmulas, cómo esto se calcula, y por lo tanto lo saben mejor que nadie. Tan es así que hace 3 semanas hubo una reunión de la OCDE en Madrid, precisamente para analizar el tema de la sostenibilidad de las pensiones en España. Perdón. La sostenibilidad de las pensiones en España. Y la conclusión de este grupo de la OCDE, que ellos sí calcularon, ellos sí, la señora ministra dice que no lo sabe, pero los de la OCDE sí que lo saben, y ellos lo han calculado, y frente a una... vamos a ver, ahora mismo no me sale exactamente el nombre. Hay una cantidad que es lo que se llama, no es exactamente así, pero no tengo el nombre aquí delante y ahora mismo no me acuerdo de la expresión, pero la idea es esta. Hay una cifra que se llama algo así como tasa de reposición, que significa en cuanto las pensiones son, cómo comparan las pensiones con el salario medio.
Bien, entonces, en este momento las pensiones son aproximadamente el 83%, esta tasa de reposición, que no se llama así, pero para entendernos, es el 83% del salario medio. Entonces, lo que dice la OCDE es absolutamente pavoroso, el cálculo al que han llegado, porque dice que esta cifra va a descender, en el caso de España, hasta el 43-44%. Dicho en román paladino, esto significa que la puesta en marcha de estas nuevas leyes va a significar un recorte de las pensiones a la mitad en los próximos años. Para ponerse ya la venda, el secretario de Estado de Empleo tuvo la desvergüenza de decir, dice, hombre, sí, lo que ocurre es que esta tasa de reposición, este 83%, es en España de los más altos de la OCDE. En otros países, la pérdida en relación al salario medio es realmente mayor. Y en España lo que ocurre es que es muy alto. Pero claro, este caradura lo que no dice es que las cuotas de la seguridad social son en España también de las más altas de la OCDE. Por tanto, lógicamente, si son las más altas, deberían estar a juego con lo que después reciben los pensionistas. Pero esto se lo calla. Y luego, y esto, tomen ustedes nota, aquellos pensionistas que me puedan escuchar, porque esto lo van a oír ustedes repetir una y otra vez. Esta es mentira total, porque, perdón, o mejor dicho, es una verdad a medias, que es peor. Es verdad que esta tasa es mayor en España que en otros países, pero lo que también es verdad que en España las cuotas de la seguridad social son mayores que en la mayoría de los países y por lo tanto esta tasa debería ser, es lógico que sea más alta. Pero luego ocultan otro tema que me parece más grave. Mire, en los años 80 no existían cajas separadas entre los impuestos del Estado y lo que son las cotizaciones de la seguridad social. En los años 80 se produjo digamos, por una serie de razones, había un excedente muy importante de las pensiones. Y este dinero se empleó por parte del gobierno socialista de Felipe González para financiar el gasto del Estado. Con esto se financió la mal llamada reconversión industrial, que ha sido la destrucción industrial, porque España ha pasado de que la industria representara el 36% del PIB en el año 1975 al 15% hoy, en parte gracias a esta destrucción industrial que se financió con dinero de las pensiones. El AVE a Sevilla se financió con el dinero de las pensiones y los fastos del 92 se financiaron también con el dinero de las pensiones. Es decir, a los pensionistas actuales les han robado, literalmente les han robado decenas de miles de millones de euros en los años 80 porque se lo quitaron, porque financiaron con las pensiones los gastos del Estado. Bien, este es un dinero que nadie ha querido calcular, porque en esto los partidos, pues hoy por mí, mañana por ti, y ni uno ni otro lo han señalado, pero esto es un dinero que el Estado debe a los pensionistas. Así que fíjese que el que ahora digan que a estas pobre gente, a los futuros pensionistas y a los actuales les van a pegar unos recortes impresionantes, es que verdaderamente no tienen vergüenza, porque esto no tendría que ser así si se les devolviera el dinero que se les quitó en los años 80 y sobre todo si se mantuviera una proporcionalidad entre las cuotas de la seguridad social que están pagando y lo que están recibiendo o van a recibir los nuevos pensionistas. El tema es tan grave que en el caso de los funcionarios del Estado hay en este momento una oleada de funcionarios del Estado que quiere la prejubilación.
¿Por qué? Porque, bueno, primero porque pueden. Es decir, un funcionario del Estado se jubilaría a los 65 años, pero si lleva 35 años trabajando, entonces tiene derecho a jubilarse, perdiendo una cantidad pequeña que es del orden de los 200 euros. Pero hay muchísima gente que está haciendo los cálculos, y sobre todo ante el silencio de la ministra Báñez, de qué es lo que va a pasar en el año que viene, que ahora se lo voy a decir, va a perder, no les importa perder 200 euros al mes, porque si esperan pueden llegar a perder 400 o pueden llegar a perder 500 euros al mes. Y esto es una preocupación mayor que ahora mismo tiene el ministro Montoro, porque se le van a jubilar muchísima más gente de la que toca, porque todos los funcionarios que puedan hacerlo, a no ser que tengan circunstancias muy particulares, si es solo por razones económicas, lo lógico es que se jubilen este año. Otro gran problema que tenemos en España es que los salarios son bajísimos, Roberto, y por lo tanto intentar aumentar las cotizaciones es prácticamente imposible cuando en los últimos años la calidad del empleo ha bajado tantísimo y estamos viendo a personas que están viviendo con sueldos de miseria. Los salarios han caído radicalmente en la etapa de Rajoy. En la etapa anterior se habían mantenido más. Una cosa es que los mantuvieran en forma ficticia y que Rajoy no ha tenido más que reconocerlo, pero los salarios son los salarios que se están creando ahora, con las leyes de liberalización del mercado de trabajo, que son salarios verdaderamente miserables, porque son salarios que la mediana está en torno a los 600 y los 900 euros. Pero sin embargo, las gentes que se vayan a jubilar el año que viene, el siguiente, en su día cotizaron una barbaridad. Y en su día el dinero que cotizaron lo han empleado, el gobierno socialista en concreto de Felipe González, lo ha empleado en financiar el gasto corriente del Estado que antes he señalado. El desmantelamiento industrial de España, el AVE a Sevilla y los fastos del 92. Por cierto, don Roberto, hace unos días escuchábamos al señor Mariano Rajoy hablar de los planes de pensiones privados, de alguna manera incitando a la gente a ahorrar, pero claro, volviendo a la pregunta que le hacía yo antes, si los salarios de las personas en nuestro país son tan bajos, es que ¿de dónde van a sacar para poder ahorrar y para poder permitirse un plan de pensiones privados? Es que es imposible. Bueno, el señor Rajoy no tiene vergüenza, porque en este momento, no por ninguna otra razón, sino porque no tienen dinero, la tasa de ahorro de los españoles es la más baja de su historia. Y ahora dice que todavía ahorren más y por lo tanto vivan peor y consuman menos. La verdad es que Rajoy tiene que marcharse, hay que echarlo como sea. Y yo espero que el señor Rivera, dentro de unas cuantas semanas, todo lo más unos cuantos meses, acabe promoviendo una moción de censura y ponerlo en la calle. Rajoy ha sido un desastre sin paliativos para los españoles. Y ya para terminar, don Roberto, ¿hay alguna solución al problema de la financiación de las pensiones a corto plazo? Y si la hay, ¿crees que la va a poner en marcha el gobierno de España? Vamos a ver. Para fijar las cifras con claridad, primero les voy a hacer una afirmación muy clara y que los pensionistas tienen que tener muy claro. Los pensionistas y los españoles en general, porque ahora hay pensionistas, pero los españoles que no son pensionistas hoy serán pensionistas mañana. Y por lo tanto, lo que tienen que tener clarísimo los españoles, pensionistas actuales y pensionistas futuros, es que tienen que elegir o sistema autonómico o pensiones. Las dos cosas son incompatibles. El sistema autonómico hace imposible financiar el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque el sistema autonómico supone un despilfarro anual de casi 100.000 millones de euros respecto a lo que sería un Estado descentralizado. Fíjese, por ejemplo,
que las duplicidades, solo las duplicidades entre autonomías, cuestan 36.000 millones de euros al año. Acaba usted con las duplicidades y ya tiene dinero para financiar las pensiones sin problemas. Coja usted las 3.000 empresas públicas que se han montado esta banda de golfos para colocar familiares, amigos y correligionarios y para ocultar deuda sin que nadie les pudiera decir nada. Bueno, pues acabe usted con eso y esos son otros 20.000 millones de euros. Pero fíjese, ayer decía yo en un programa de televisión con referente al tema del nombramiento de Guindos de vicepresidente del Banco Central Europeo, dice, bueno, ¿saben ustedes cuánto nos ha costado el sillón de Guindos en el Banco Central Europeo? Nos ha costado 77.000 millones de euros. 77.000 millones de euros. ¿De dónde vienen estos 77.000 millones de euros? Porque en el año 2012 el señor de Guindos se comprometió con Wolfgang Schäuble, que era el ministro de Finanzas alemán, a devolver a las cajas de ahorro alemanas y francesas que con una irresponsabilidad total y absoluta habían prestado dinero a las cajas españolas y a los bancos españoles para financiar la burbuja inmobiliaria, a devolver hasta el último céntimo. El señor, cosa que no ha sucedido en ningún otro país del mundo. En todos los países del mundo, los que prestaron han perdido muchísimo dinero y hay un caso máximo donde han perdido todo, que ha sido los bancos ingleses en Islandia. En Islandia habían hecho lo mismo, en este caso no eran los bancos alemanes, sino los bancos ingleses los que habían financiado la burbuja en Islandia, y en un momento determinado el gobierno islandés metió en la cárcel al gobernador del Banco de Islandia, al ministro de Hacienda, y les dijo a los ingleses que no les devolvían un céntimo. El gobierno inglés les amenazó con todas las penas del infierno y comandar la Royal Navy, y los irlandeses se mantuvieron firmes y la han perdido el dinero totalmente. ¿Qué ha hecho de Guindos? De Guindos lo que hizo fue devolver este dinero hasta el último céntimo. Wolfgang Schäuble le prometió que él sería el próximo vicepresidente del el Banco Central Europeo. El señor de Guindos, y eso ya no en el año 2012, sino hace un año y medio, 2 años, juró que el rescate bancario no supondría ni un solo euro, no le costaría ni un solo euro a los españoles. En este momento, le lleva costado ya a los españoles 77.000 millones de euros, que es la cifra que la semana pasada dio el Banco de España, que había costado hasta ahora el rescate bancario, porque quedan todavía muchas cosas. Probablemente nos acerquemos a los 100.000 millones, que es lo que ha calculado el Fondo Monetario Internacional. Bien, esta canallada del señor de Guindos es lo que le ha valido el sillón en el Banco Central Europeo. Con los 77.000 millones de euros que ha dilapidado este miserable, se podía volver a llenar otra vez la hucha de las pensiones y no habría ningún tipo de problemas. Pero, vamos, de todas maneras, que lo tengan muy claro. O Estado autonómico o pensiones. Las dos cosas son totalmente incompatibles. Don Roberto Centeno, economista y colaborador del MCRZ, agradezco que nos hayas atendido una vez más. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, pues nada, un saludo a todos, un saludo a San Sebastián, y vayan a la manifestación y no dejen de salir a la calle y pedir la cabeza de estos miserables. No es verdad que no haya dinero. Lo que está ocurriendo es que el dinero lo están gastándose en pagar a los cientos de miles, 2 millones de enchufados que tienen colocados en la administración. Lo decíamos al principio, estas imágenes son de Donostia, de la manifestación que tuvo lugar el pasado lunes en los jardines de Alderdi Eder, convocados por Duintasuna Elkartea. Los pensionistas exigían unas pensiones dignas. Hoy nos acompañan en plató Ángel Tuñón y también Alfredo Rodríguez, ambos son miembros de Duintasuna Elkartea de Oarsoaldea. ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bueno. Bueno, seguimos exigiendo unas pensiones dignas y según avanzan los hechos, pues cada vez es algo que lo vemos más lejano quizás, ¿no? Yo creo que lo bueno es que ha empezado a explosionar el asunto de las pensiones. Ha llegado a un punto que el famoso 0,25 nosotros lo llevamos reclamando desde que se instaló. Pero claro, como
ya tanta es la mentira, tanta la corrupción, y este año el IPC al subir el año pasado 1,5, que pusiesen el 0,25 otra vez, claro, esa es la gota que ha rebosado el vaso. Pero lo importante es que esta explosión tenga continuidad hasta conseguir pensiones dignas, que no va a costar mucho, porque la llamada ley la última ley de pensiones, la de estabilidad, la famosa ley de estabilidad, es la madre del 0,25 y es la madre de eliminar las pensiones públicas en favor de las privadas. Es una directriz del Banco Mundial. Que sepan todos los ciudadanos que esa es una directriz del Banco Mundial, que las oligarquías lo han tomado, las que están en el poder, porque, por ejemplo, en el Estado español las pensiones mueven más de 100.000 millones de euros al año. Es una cuantía muy jugosa para los bancos y para los fondos de inversión. O sea, es cuestión política. Es falso lo que digan que no hay dinero. Que me explique alguien a mí cómo puede decir que puede haber dinero para las privadas y no puede haber dinero para las públicas, porque todo es dinero. Me gustaría hablar de la convocatoria que tiene Duintasuna para el próximo día 22, para mañana día 22, una convocatoria que tendrá lugar en frente del Ayuntamiento de Rentería a las 11, veíamos en imágenes la del pasado lunes, que se organizaba en Donostia, el jueves, como decimos, será en Rentería, una convocatoria además, Alfredo, curiosa porque vais a recoger las cartas que os habían mandado a vuestras casas, a los jubilados, sí, anunciando de la subida de ese 25% y vais a recogerlas para volverlas a mandar a Madrid. Efectivamente, nosotros vamos a hacer esa manifestación reivindicativa, como siempre, porque somos unas reivindicaciones, y entonces esto nosotros llevamos haciendo estas concentraciones, como nos dijiste anteriormente, unos 4 o 5 años, vamos ya haciendo, reivindicando la subida del 0,25, que las pensiones tenían que ser dignas, con el IPC, y entonces denunciando cómo la situación que estaban los jubilados, las viudas sobre todo, y sobre todo hoy en día la cuestión de la electricidad, hoy en día para personas mayores. No les llega con lo que están ganando, entonces todo eso vamos a seguir reivindicando como siempre. Y entonces vamos a seguir, como hemos estado estos 5 años atrás, en la lucha, otra vez siguiendo con todos esos temas. Es claro que si llevamos casi 5 años juntándonos en Noreta una vez al mes, que este día 22 de febrero, que es muy importante porque es una convocatoria a todos los pueblos del Estado español, o sea, no es una convocatoria a las capitales, no es a todos los pueblos del Estado español, que ese día estemos en nuestro propio sitio, en nuestra propia casa. Por eso la convocamos en el mismo sitio de siempre. Por cierto, reivindicáis, y lo decís a menudo, las veces que habéis estado en este programa lo habéis dicho, una pensión de 1.080 euros. ¿Por qué esta cifra? Dicen, ¿de dónde salen los 1.080 euros? ¿Por qué? ¿Por qué le dedicamos esos? La Carta Social Europea, firmada por el Gobierno español y por lo tanto por el vasco, señala que el salario mínimo debe ser el 60% de la media salarial de la comunidad, que son 1.200 euros. Eso por un lado. Asimismo, señala que la pensión mínima debe ser el 90% del salario mínimo de 1.080 euros. Haciendo todas esas revisiones, pues sale los 1.080 euros. A pesar de haber firmado estas recomendaciones en la Carta Social Europea, los gobiernos español y vasco se niegan a cumplirlas. O sea, de eso sale de ahí, no es un capricho de nosotros que decimos 1.080 euros porque sí. No, esa es la Unión Europea la que dice, para poder vivir unas personas dignamente, 1.080 euros. Esta es la Carta Social Europea que, como todo lo que firman, como firman las cartas de derechos humanos en la OE, todos se los pasan por donde les cabe, ¿no? O sea, eso es así. En cualquier caso, 1.200 euros como salario mínimo ya lo quisieran muchos, ¿eh, Ángel? Hombre, sí, claro. Sí. Los sindicatos han estado reivindicando el año pasado anterior, los sindicatos vascos han estado por lo mismo, han hecho unas grandes campañas reivindicando el salario mínimo de 1.200 euros, pero siguen reivindicando. El salario mínimo, estamos hablando del salario mínimo, no de las pensiones que la gente dice, no, una cosa es una cosa y otra es otra. En cualquier caso, uno de los grandes problemas que tienen las pensiones a día de hoy es que no se cotiza, y como no se cotiza, no hay dinero para pagar las pensiones, y no se cotiza porque los salarios son bajísimos. Un trabajador normal, si ya cobra 1.000 euros, se considera a día de hoy un privilegiado. El tema, ahora nos quieren decir que no hay dinero.
uno de los argumentos es porque ha aumentado la población de jubilados, porque han aumentado las prestaciones de los que se jubilan. Pero todo eso es falso, se desmonta rápidamente. En los años 90 había más jubilados que en los 80 y cobraban los pensionistas más que la década de los 80. Y los del 2000 lo mismo. Pero y siempre no ha habido problemas. Es más, en la última década se ahorraron 68.000 millones de euros de las pensiones. ¿Qué es lo que pasa? Que lo mismo que aumentaban los pensionistas y su sueldo, aumentaban los salarios. Antes, cuando uno se jubilaba, el que se quedaba trabajando ganaba más que el que se jubilaba. Ahora el que se jubila gana más que el que se queda. O sea, el tema no es de gastos, sino de ingresos. Claro, con salarios que rayan la esclavitud, porque hay que decirlo así, los salarios rayan la esclavitud. Cuando estás viendo que le sale a una persona 2 euros la hora trabajada, le contratan por 4 horas, le hacen trabajar 8 o 10 y ya está, por la cara. ¿Ese qué va a cotizar? Y encima de las exenciones fiscales o sea, la parte que tiene que pagar el patrón, que es coste salarial, que es nuestro dinero, los primeros 500 euros no pagan y un montón de... O sea, ¿cómo va a haber dinero si no se recauda? Es lo mismo que Hacienda. Dice que no hay dinero, pero si tiene usted 300... El otro día vi un periodista, 300.000 millones, que es lo que tiene IBEX, que no pagan ni el 10%. Que ya está bien, que esté ya está bien. Si estos los del IBEX pagarían el 20%, fíjate la diferencia de 10 en 300.000 millones, de 10 a 20, si había dinero en este país. En cualquier caso, sí que ocurre, hablando precisamente de las pensiones, hacía referencia a que hay hoy jubilados que cobran bastante más que gente asalariada y tampoco estamos hablando de cantidades elevadas y de hecho me estoy acordando de estas familias que están manteniendo en todo el país a hijos, a nietos, un pobre abuelo con su pensión manteniendo 4, 5, 6 bocas en una casa. Es que así no puede funcionar nada. Por eso explosionado, es que no puede continuar así. No puede continuar. Y como explosionará la juventud, tendrá que explosionar algún día la juventud. Porque si no, a ver qué futuro tienen. Claro, le recuerdo a todos los jóvenes que yo en mi juventud me la pasé luchando contra el fascismo. Y otros, y por eso conseguimos lo que conseguimos. Si lucha, como decía en un cartel, si lucha no hay victoria. Así de sencillo es. Pues, yo te quería hacer unas pequeñas apuntaciones. A ver, sobre el tema del 0,25, que hay que decirlo también a la señora Ibáñez, a la ministra esta que nos ha aplicado a los jubilados y a los que van a venir por detrás, la luz supone que para 2018 la tarifa de la luz subirá aproximadamente un 60%. Eso, ojo, personas viudas y con una pensión mínima se están muriendo de frío. Luego el gas se incrementará el 6,3% de media en enero. Tela marinera, Estamos hablando de las pensiones. La subida al 0,25. Ojo, no nos olvidemos la señora Ibáñez. Luego, la ministra Ibáñez, que no tenga tanto morro y que mire cómo se jubilan y cobran los ministros. Ahí tiene el ejemplo a seguir. Se pueden retirar con la pensión máxima cotizando tan solo 7 años. Nosotros, para jubilarte y cobrar el 100%, 65 años. Tela marinera. Entre el 40% y el 75% del sueldo real, cualquier cargo de representación pública goza de la exención fiscal, es decir, no tributa a Hacienda. Y nosotros estamos tributando a Hacienda. Tiki, los viejos ahí. Y todos los jóvenes que están empezando a trabajar. Luego no hay dinero. Joder, no hay dinero, que no te da tanto morro la ministra esta, Pues vamos a recordar a toda la gente que nos está viendo, Alfredo, Ángel, tenéis la concentración el próximo día 22, mañana día 22, a las 11 de la mañana, en el Ayuntamiento de Rentería. Animamos no solamente a los jubilados, también a los jóvenes, claro. Que están en juego de las pensiones, no solamente a las vuestras. Afecta a todos. Y ahí entramos los rojos, amarillos, azules y hasta el Turing. Entramos todo el mundo, vamos, quiero decir que nos apliquemos la historia un poquitín. Lo que sí me gustaría a mí es decir de dónde viene esta convocatoria, que es muy importante. La convocatoria viene de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. En esta coordinadora
Luego se han unido muchas más plataformas. A ver la marea se han unido. Nadie se quiere quedar solo, ¿no? Pero parte de ahí. Esta plataforma está compuesta por asociaciones como las nuestras de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, de Canarias, o sea, hay muchas que luchan, que llevan años luchando como nosotros. Y el lema de la manifestación, concretamente el día 22, es contra las pensiones de miseria, no a 0,25, en defensa del sistema público de pensiones y los derechos laborales, que es muy importante que nosotros no nos olvidáramos nunca de los derechos, no nos olvidamos jamás de nuestros hijos y nuestros nietos. Esta misma plataforma tiene en su programa o en su diario que las pensiones se recojan como un derecho constitucional y que estén protegidas por los presupuestos generales del Estado. Restablecer la jubilación a los 65 años. Recuperar el subsidio para mayores de 52 años. Pensión mínima igual que nosotros, 1.080 euros, sale del mismo sitio. Y revalorización automática de las pensiones el IPC y recuperar lo que hemos perdido. Luego tiene otros campos como dicen la homologación de las prestaciones a nivel europeo, la desaparición de la brecha de género en las pensiones, quitar el copago, que vuelvan a meter las medicinas, o sea, prácticamente lo que venimos luchando todos nosotros son esta gente que son de otros lugares, pero por eso nosotros dijimos, nos unimos. Pues os deseo mucha suerte por lo que nos conviene no solamente a vosotros los jubilados, sino también a los que algún día quizás lleguemos a serlos. Mucha suerte mañana a las 11 en Errentería y nos vemos. Bueno, Vale. muchas gracias a ti y a vosotros. Gracias a vosotros. Vale. Venga. Nosotros continuamos ahora con música porque el próximo día 2 de marzo tendrá lugar en Villabona el concierto de Sin Mala Intención, un concierto en el que se presentará su nuevo videoclip Las Obras del Amor. Nuestro compañero Miquel ha estado con Gorka, con el líder de esta banda. Supe de ti más bien pronto que tarde, en la sucia esquina de esa calle que arde. Nuestros guiones iban buscando nexos y no encontraron más que dos hambrientos de sexo. Lleváis más de un año con el disco Esas Cosas. ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien, mira, justo estuvimos aquí el año pasado, ¿no? Así que gracias por la invitación otra vez, por llamarme. Y el balance, por lo menos del año pasado, del 2017, ha sido muy bueno. Hemos hecho unos cuantos conciertos, creo que el año pasado hicimos unos 14 por ahí. Y muy bien, sacamos el primer videoclip, bueno, ha ido muy bien, muy contentos. En las redes sociales os vemos muy activos y además también nos hemos podido ver actuar, pues por ejemplo, en la sala de la FNAC y en qué otros sitios también. Pues mira, en FNAC estuvimos en octubre del año pasado, hace pocos días estuvimos en FNAC de Pamplona, en La Morea. Hemos hecho conciertos, bueno, que nosotros consideramos, así que podamos considerar importantes, pues por ejemplo en Cucha Culture Club en Tabacalera, por ejemplo, en la Ribera también de Bilbao. Bueno, hemos hecho ya unos cuantos, sí. Hoy estás con nosotros porque el próximo 2 de marzo vais a hacer un concierto en Villabona en el que vais a presentar en exclusiva vuestro nuevo videoclip de la canción Las Obras del Amor. Eso es, pues el año pasado sacamos el primer videoclip y ahora presentaremos el segundo, que es, como tú bien has dicho, Las Obras del Amor. Se lanzará en redes y en prensa la semana del 5 de marzo, pero a mí me hacía ilusión presentarlo en mi pueblo, en Villabona, el 2 de marzo, unos días antes, en un concierto que haremos ahí en el teatro de ahí. Además era víspera de mi cumpleaños, mi pueblo, en fin. Entonces bueno, me hacía ilusión hacerlo ahí. ¿Y qué nos puedes contar sobre la canción de Las Obras del Amor? Bueno, pues, prácticamente como todo el disco habla del amor y del desamor, ¿no? Que yo creo que es un poco el motor que nos mueve en la vida. Bueno, una canción con nombres y apellidos, como casi todas. Una canción que habla, ¿no?, de la esperanza, ¿no?, de poder retomar otra vez esa relación. Esta canción en concreto habla de eso. A los premios MIN, que es los premios de la música independiente. ¿Cómo recibisteis la noticia y cómo estuvisteis en ese momento? Bueno, realmente no nos nominan por sorpresa ni nada, o sea, que había que inscribirse realmente. Alguien nos inscribió y no, bueno, aceptaron la solicitud. Entonces, bueno, pues muy, muy ilusionados porque, bueno, son premios bastante conocidos. Entonces, bueno, para sacar un poquito de ruido está bien.
dudo mucho que nos den ese premio porque hay artistas muchísimo más conocidos que nosotros que también están nominados a la misma categoría y a otras tantas. Pero bueno, por lo menos pues lo que he dicho, ¿no? Para hacer un poquito de ruido en redes y así sirve muy bien. ¿Y cuáles son vuestros futuros proyectos? Empezamos la gira de presentación de este disco en marzo del año pasado, del 2017. Todo este año 2018 lo dedicaremos a eso, a presentar este disco en directo, y luego la idea es en el 2019 ya grabar el segundo disco, grabarlo y publicarlo y empezar a presentarlo, ¿vale? ¿Hay algo que se puede adelantar sobre vuestro segundo disco? Bueno, todavía está verde, porque este año, como he dicho, aparte de seguir presentando en directo este disco, lo voy a dedicar también a escribir las canciones. Algo está saliendo, ahora mismo estoy trabajando en 5 o 6 canciones a la vez, y bueno, alguna canción ya estamos tocando en directo, ya la estamos un poquito rodando. Por ejemplo, en este concierto que viene ahora, el 2 de marzo en Villabona, una ya tocaremos. Y bueno, serán también, esta tenía 10 canciones, el segundo disco la idea es que tenga unas 11 o 12 canciones. Muchas gracias y a ver si nos vemos en otra entrevista con el premio, pues a ver si lo conseguís, y si no, el año que viene con el nuevo disco. Muchas gracias otra vez a vosotros. Si te mueres que sea de risa, si me matas hazlo por amor, que tus labios jamás tengan prisa, no, no, no. Vuela conmigo, por favor, si te mueres que sea de risa, si me matas. Continuamos con más asuntos. Nos acompañan hoy en nuestro plató Eva Pac y José Luis Arín, de Amalur Belardendá. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. José Luis, eres el médico que está en Amalur Belardendá. Cuéntame, porque haces una medicina que no es la que podemos encontrar en Osakidetza. Es algo diferente, aunque evidentemente eres un médico de bata blanca. Yo soy médico de bata blanca, lo que pasa es que me enamoré de la medicina china y entonces tiendo a hacer un diagnóstico basado en medicina china, y para ello hacemos una serie de preguntas, una especie de test, valoro también el iris y todo aporte que me pueda traer el paciente, sea en forma de analítica, todo lo que él me cuente. En base a ello luego hacemos un diagnóstico y utilizamos productos naturales para tratar. Sí, es una medicina más energética y en muchos casos el paciente nos llega a nosotros con una analítica correcta, pruebas de ecografía, laboratorio normales, y en base a ello tenemos que sacar un diagnóstico. Enseguida hablaremos más de tu disciplina, pero antes de centrarnos en lo que haces en Amalur Belardendá, yo quería hablar con Eva de lo que hacéis en la herboristería, porque además de José Luis Arín también tenéis a una dietista, bueno, a una coach nutricional. Coach nutricional. Cuéntame qué es lo que hacéis en Amalur Belardendá. Bueno, pues Amalur Belardendá, como lo dice el nombre, es una herboristería que da un poco cabida a todo el barrio de Alcha, Larracho, y donde se hacen unas consultas, que son la de José Luis Arín, que es el médico que pasa consulta en Amalur, y luego está Silvia Enrique, que es la coach nutricional. Seguimos el método Novaline, que es un método pues bueno que sigue después de muchos años dando muy buenos resultados para bajar de peso, y bueno, que la verdad está teniendo ya en los años que llevamos, pues bueno, pues muy buenos resultados. Hablaremos próximamente también con la coach nutricional, que estará en nuestro plató en unos días, pero hoy tenemos aquí a José Luis Arín y sí que me gustaría centrarme en tu especialidad, que es la medicina natural y la medicina china. Me comentabas que en ocasiones te va una persona con una analítica concreta, y yo recuerdo en otra ocasión que hablé contigo que me decías que esa analítica podía estar correcta, pero la persona igual no estaba bien al 100%. ¿Esto por qué ocurre, José Luis? Normalmente el inicio de las patologías suele ser para nosotros, los amantes de medicina china, es una alteración energética. Eso conlleva un cambio a nivel de la química del organismo, empieza a haber ciertas alteraciones, habitualmente no son detectables inicialmente, suele haber cambios fisiológicos, el paciente puede tener dolores de cabeza, cansancio, diarrea, malestar, y digamos que a partir de ahí tenemos que buscar ahí un diagnóstico. En algunos casos el paciente puede tener anomalías analíticas, pero en muchos casos Osakidetza hace una medicina basada en la evidencia, y puede ocurrir que la ecografía, las pruebas, la radiología y la analítica estén bien, pero el paciente hay que intentar buscar un cuadro que se justifique el porqué. Estamos en un mundo en el cual hoy en día la información todo es muy rápido, vivimos todos corriendo, y se producen muchos trastornos por una falta de adaptación al medio
y el paciente entonces, entre el trabajo, la familia, los hijos y un sinfín de cosas, en el camino a veces se desajusta o incluso podemos decir que se rompe. Y ahí aparecen una serie de trastornos y de patologías, ejemplo, algunos casos como las fibromialgias y todo esto, que la analítica en muchos casos está bien y el paciente se encuentra fatal. Y cuando llegan a tu consulta, ¿qué es lo primero que les haces? ¿Cuál es el primer test? A mí lo primero que me gusta es escuchar al paciente. Escuchar al paciente, los libros enseñan mucho, pero el que enseña sobre todo es el paciente. Escucharle, hacerle preguntas, qué es lo que cuenta, hacer una historia médica y luego sobre todo yo le hago un cuestionario a través de medicina china. Tengo una máquina de bioresonancia también para aportar datos y se trata de recopilar datos diagnósticos. Es muchos, todos los que sea una analítica, una ecografía, lo que el paciente me cuenta, si hace falta le toco la tripa y luego también utilizo iridología. Entonces, recopilar datos para poder acercarnos a un enfoque diagnóstico. La medicina china además da otras aproximaciones y entre la una y la otra intentamos encuadrar al paciente para poder aportar una solución. A mí hay algo que me comentabas antes de empezar esta entrevista que me ha llamado mucho la atención y es que estamos acostumbrados a ir al médico y ser completamente pasivos, que nos den, digamos, directamente la solución al problema que tenemos. Pues tómate esta capsulita, tómate esta pastilla y ya está. Pero en este caso, en la medicina que tú practicas, el paciente se tiene que implicar. También en la otra, también en la otra. Es decir, la gente está acostumbrada a ir al médico como el que lleva el coche al taller. Es decir, te lo dejo, me voy a tomar unas cervezas y a la vuelta de 2 horas lo recojo y me has hecho lo que sea. Pero en realidad el paciente debería ser una parte activa del proceso. Es decir, una cosa es que yo como médico pueda asesorarte, pero luego tendrás que hacer una dieta, tendrás que plantearte hacer unos ejercicios de respiración, una meditación, un mindfulness, y ponerte las zapatillas y menear el culo. Es decir, no puedes dejar tu salud y funcionar como si te compras un colchón. Tendrás que ser parte activa. Si tú no te implicas, difícilmente vas a sanar. Otra cosa es que entre lo que te recomendemos, lo que te recomienda el médico Osakidetza, y si haces una serie de cosas mejorarás. Si no, te vas a quedar a medias. José Luis, antes de empezar hablábamos de las patologías que puede haber ahora en primavera. Llega una época en la que, bueno, entiendo que habrá alergias, habrá gente que con el cambio de estación también se revuelva. ¿Qué es lo que veis en estas fechas en tu consulta? Primavera es una época muy curiosa porque habitualmente suele llover más y suele haber más temperatura, más humedad. Entonces suele haber una proliferación de gérmenes, hay más virus y es frecuente que sobre todo haya una incidencia mayor de ciertas patologías. En medicina china también se produce una activación de energía de hígado y eso hace que pacientes que son más bien nerviosos, biliosos, un tanto coléricos, hace que empiecen a tener trastornos digestivos. Se reactivan procesos de gastritis, dolores de estómago, úlceras y luego suele haber más cuadros de procesos alérgicos, conjuntivitis, asmas, rinitis, por el tema de los alérgenos. Suele haber más humedad, suele haber más ácaros, más polvo y eso hace que hay más conjuntivitis, incluso suele haber un repunte de gastroenteritis y de patologías como la varicela. Entonces es una situación. A medida que avanza la estación de primavera aparece una cosa curiosa y es que en el momento que cambiamos la hora nos encontramos con que a las 10 de la noche está de día. El paciente entonces se encuentra con que no hay una recepción de oscuridad a esas horas, no segrego melatonina, no induzco el sueño y entonces es frecuente que aparezca un trastorno de adaptación al cambio horario que hace que el paciente esté irritable, cansado, con una serie de trastornos que tenemos que ayudarle nosotros. Y luego a medida que avanza en abril o en mayo aparece sobre todo el paciente asténico con la astenia primaveral, el cansancio. Y es un poco cíclico todo esto que va ocurriendo, ¿no? Es una cosa habitual. Una pregunta en lo que se refiere a tus pacientes, porque estamos acostumbrados a ver en el médico generalmente a gente mayor. Los jóvenes somos quizás más, bueno, o son, igual ya me tengo que excluir, son más despreocupados, ¿no?, de la salud. Y muchas veces ocurre que chavales jóvenes que quizás a una edad temprana no ponen remedio a un pequeño síntoma que ya nos está avisando de algo futuro, por no hacer eso quizás luego cuando llegan los 40, los 50, el fallo es más gordo, ¿no? También es cierto que desde joven ves, digamos, la enfermedad, lo ves como algo muy lejano, ¿no? A medida que te llegan los 60, los 70 años, parece que el siguiente de la fila eres tú, entonces te ves más vulnerable. Y eso hace que también empiezan a manifestarse algunas goterillas que igual no has tenido en cuenta. Entonces,
El joven siempre piensa que puede beber, comer, hacer de todo, que no le va a pasar nada. Y sí es cierto que va a hacer que aparezcan ciertos trastornos. Todo depende también un poco cómo es tu constitución de fondo, tu terreno. Si eres un terreno determinado, pues vas a generar ciertas patologías predominantes. Ahora, conviene cuidarse desde edades tempranas, ¿no? Y no dejarlo para los 70 años, cuando igual ya no hay, digamos, hay que parchear, ya no se puede solucionar. Y luego algo muy importante también para estar sano es el descansar correctamente. Es algo muy importante a lo que, quizás un poco volviendo al principio de la entrevista, ¿no? Tengo que cuidar a los niños, tengo que ir a trabajar. Hoy en día, si no trabajan los dos en casa, estamos apañados porque no nos llega a final de mes. El estrés de que estás mirando el céntimo para llegar, todo esto al final hace que no descanses bien y que aparezcan también una serie de enfermedades. El descanso es un gran recargador de energía y hace que la persona al día siguiente se pueda encontrar emocionalmente mejor, a nivel digestivo, va a estar, digamos, con las pilas más recargadas para el resto del día. La falta de descanso va a hacer que aparezca sobre todo problemas, sensación de cansancio, irritabilidad, una desadaptación ese día y molestias lumbares. Que igual no es que tengas una patología articular, pero vas a tener una manifestación sobre todo de esa falta de, como que te falta ahí un poco de pilas, ¿no? Para poder seguir todo el día. Pero hoy en día queremos hacer 1000 cosas y eso, queremos estar divinos de la muerte, queremos llegar a todo y a veces no se puede. Todo el que quiera acercarse a la consulta de José Luis Arín lo tiene en Amalur Belardenda, tiene la consulta. Eva, si alguien quiere ponerse en contacto con ir a Amalur Belardenda o con llamar, suficiente, ¿no? Eso es. ¿Cuál es el teléfono de Amalur Belardenda? Bueno, podéis llamar o pueden llamar al 943 56 27 95 y bueno, buscaremos una cita para darle con José Luis Arín. Y si no, acercarse pues a Bersolari Chirrita número 4. En el barrio de Alza, en Donostia. Por cierto, también todo lo que receta José Luis lo tenemos en Amalur Belardenda, por lo tanto, si se necesitan pues unas pastillas determinadas o bueno, o lo que tengan que tomar, también lo tenemos en la herboristería, ¿verdad, Eva? Eso es. Oye, por cierto, hablando de lo que recetas, José Luis, ¿cuáles son los minerales o el tipo de medicamento, no sé si llamarlo así, que das en tu consulta? Te recuerdo que por ley el producto natural no se considera medicamento, por eso es por lo que muchas veces el paciente compra un producto que tiene todas las garantías, porque los laboratorios que los envasan hoy en día son empresas farmacéuticas, pero el problema es que no se considera medicamento y entonces no está permitido por sanidad que pongan indicaciones y no le va a poner, digamos, lo único que se van a encontrar con que tradicionalmente se ha tomado en estos casos y no pone indicaciones porque no se permite. En realidad nosotros utilizamos fitoterapia, digamos que son plantas, lo que pasa que, como decíamos antes, como la gente está estresada, la gente sí quiere tomar plantas pero le falta tiempo y entonces damos productos preparados, jarabes y habitualmente una serie de complejos naturales, entonces minerales complejos, jarabes en la cual tenemos extractos de plantas y de productos para que el paciente los tome con comodidad y el efecto sea medianamente rápido. Pues nosotros lo que tenemos que hacer ahora es recomendar a toda la gente que nos está viendo a que se pase por Amalur Belardenda, en calle Bercholari Chirrita, en el barrio de Alza, no solamente con José Luis Arín, también con la coach nutricional que estará próximamente con nosotros. Así que a los dos, tanto a Eva como a José Luis, gracias por habernos acompañado hoy en Teledonostia y nos veremos por Bercholari Chirrita. Un abrazo y gracias. Muy bien, gracias a ti. Muchas gracias. Continuamos con más asuntos. El pasado sábado se celebraba en el Centro Cultural Amaia de Irún la presentación de la consulta popular organizada por Artu Itza Irún, prevista para el próximo 18 de noviembre. A partir de ahora comienza un largo proceso de 9 meses donde se preparará todo lo necesario para poder llevar a cabo esta consulta. Al acto acudieron 50 personas representativas en las diferentes facetas sociales de la ciudad de Irún. Nuestro compañero Eric estuvo en esta presentación y este es el vídeo que nos ha traído. Zertan datza hemen Irunen antolatu ez zuten herri kontsulta? Nahiko ezaguna uste du dela gure esku dago plataformak sortu duen dinamika, testu inguru horretan kokatzen da Irunen egingo den galdera. Herri galdeketa bada, herri honen etorkizunari buruz. Gaur hemen aurkeztu zutena izan da pixkat kronograma, ze pausoak emango dituzu hemendik aurrera? 9 hilabeteko prozedura bat izango da, ze herri galdeketa azaroaren 18an egingo da,
eta bihartik aurrera hasiera emango diogu prozedura horri, eta hasiera emateak esan nahi du sinadura bilketarekin hasiko gehala. Gizarteak bere babesa adierazteko bilduko dira sinadura horiek, helburua dira 3000 sinadura biltzea, eta urrengo urratsa izango da galdeketa zehaztea. Zer suposatuko du galdeketa Irunentzat dela nahiko anitza? Kontutan izan behar dugu nolakoa den gure herriko gizartea. Gizarte honek gauza asko egin ditu modu kolektiboan. Orduan, hau da, beste modu bat gure usadioari jarraia emateko. Horrela gara, ez? Ez dugu guk gure ahotsa propio izatea nahi dugu. Orduan, zer da hau? Horrelako nortasunarekin bat egitea. ¿Por qué apoyas la consulta de Gure Esku Dago? Hombre, porque es una consulta justa, es una consulta que no va de ideologías, que va de un derecho que creo que todos tenemos, y es una idea muy bonita de futuro para en cada decisión que se tome, todo el mundo sea participativo y que las decisiones se tomen con el conjunto del pueblo. Yo creo que es lo más importante, y más en los momentos que estamos viviendo, creo que la única solución para seguir adelante es que se consulte todo y se vote todo. Es algo que tenemos derecho todos a poder decidir, y yo creo que se ha dado el primer paso para que todo esto conlleve que mucha gente, porque mucha gente piensa esto, ansiemos y queremos. Una iniciativa muy necesaria, pacífica y que puede dar ejemplo para muchas otras poblaciones, y yo creo que además es ley de vida, es lo más justo que el pueblo decida lo que quiere, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decidir, todo el mundo tiene que tener esa responsabilidad de poder hacer lo que cada uno piensa, y esta iniciativa que se ha tomado para buscar esa decisión me parece totalmente correcta. Creo que hay que apoyarla y además que colaborar para que sea lo más efectiva posible. Cerramos en NPI como siempre en compañía de Superpagola. Nosotros volvemos en 7 días con más actualidad. Agur eta ondo izan. Hoy Superpagola nos va a enseñar a cómo hacer una pizza muy curiosa. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitaremos tomate frito, bacon, masa de la pizza, queso rallado, un cortador de pizza y un plato. Hoy también cocina con Superpagola. Primero lo que tenemos que hacer es abrir la masa de la pizza. Y ahora que tenemos la masa abierta, ¿a eso de dar vueltas se puede hacer también? Si quieres sí, y si puedes también. Pues no se puede. Bueno, ahora que tenemos aquí puesto la masa, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es coger cortapizzas y hacer unos cortes, muy bien cortes, en el medio, 3 cortes vamos a hacer. Y ahora empezamos a rellenar. Le echamos tomate frito, echaremos este queso y ahora le echaremos bacon. Cogemos las esquinas y juntaremos con los bordes. Aquí tenemos el famoso microondas. Ya está, ya pitado. A ver, cuánto humo. Oh. Y como vemos, ha salido un poquito de tomate y el queso se ha derretido. Y ha soltado la grasita esa que tiene el bacon. Y ahora esto se corta normal, ¿no? Como una pizza normal. Y ya está. Ya hemos aprendido a cómo hacer una pizza diferente a la que podéis hacer vosotras en casa.